Hola queridos espectadores, espero que se encuentren bien en este nuevo video. Veremos qué hubiera pasado si Peter de Andrew Garfield tenía el simbionte en The Amazing Spider-Man 2, así que siéntense, pónganse cómodos, y traigan lo que quieran porque hoy les traigo. ¿Qué pasaría si...? ¿Qué hubiera pasado si Peter de Andrew Garfield tenía el simbionte en The Amazing Spider-Man 2? En un universo alterno, Peter recibiría una llamada de Harry. Le diría a Peter que lo visite en Oscorp, que tiene algo que mostrarle. Pasarían 3 horas, y Peter iría a la Torre Oscorp para visitar a Harry. Recibiría con gusto a su amigo, y le diría que bajarán a la parte donde tenían los inventos guardados. Harry y Peter bajarían a un piso subterráneo que Oscorp tenía. Mientras iban pasando, Peter quedaría asombrado por los inventos que su amigo poseía en Oscorp. En esta parte veríamos lo mismo que se vio al final de The Amazing Spider-Man 2, pero con la diferencia que cuando pasaron la armadura de Rhino, Peter vería una melaza negra que se movía. Con algo de curiosidad se acercaría un poco a donde estaba esta masa negra. Harry le diría a Peter que esta masa negra la habría encontrado en un bosque, y que se trata de un extraterrestre. Peter diría que si han llegado a hacer experimentos con esta masa negra. Harry respondería que sí, y dijeron que habrían notado que curaba las heridas de las personas, e incluso curaba enfermedades mortales, pero por desgracia los pacientes no soportaban al extraterrestre ya que los mataba porque no eran compatibles. Peter voltearía a ver la masa nuevamente y diría que es algo sorprendente. Harry diría que sí que es algo sorprendente. Ambos se quedarían callados por un momento. Harry voltearía a ver a Peter y diría que él está muriendo y que pensaba que el extraterrestre lo curara, pero al ver las pruebas y tener resultados negativos diría que es una mala idea. Peter diría que porque no le había dicho antes. Harry solo diría que no quería decirlo antes, pero se vio obligado a decirle ya que él es su amigo y piensa que lo ayudará a conseguir una cura para su enfermedad. Peter diría que hará lo posible para crear una cura para él. Harry agradecería la ayuda de su amigo. Ambos caminarían al invento que quería mostrarle a Peter, y sería la armadura y el planeador del duende. Harry diría que si quiere ver cómo vuela el planeador mientras Peter veía el planeador. Harry tomaría la parte del antebrazo de la armadura y activaría el control de la armadura. El deslizador se prendería y empezaría a volar. Peter diría que es algo increíble. Mientras esto pasaba, Electro se habría colado en la red de electricidad de Oscorp. Provocaría varias interferencias en los aparatos eléctricos, incluyendo el control del planeador. Harry notaría esto y le gritaría a uno de sus trabajadores que por qué está fallando el control del planeador. Respondería apresurado que también no puede hacer nada, que alguien se coló en la red de electricidad de Oscorp. En un momento inesperado el deslizador se descontrolaría y empezaría a destruir parte del piso subterráneo donde estaba Peter y Harry. Ambos tratarían de salir rápidamente, pero el planeador alcanzaría a acertarle un golpe a Peter y harían que destroce la celda de la masa extraterrestre. Mientras Peter se trataba de levantar, se tiraría él al suelo otra vez porque el planeador estaba destruyendo todo a su paso. Mientras tanto, la melaza habría entrado a la mochila de Peter. Harry iría a levantarlo y saldrían del piso subterráneo y verían como el deslizador quedaba destruido por la interferencia que Electro habría causado. Ambos amigos empezarían a buscar quién era el responsable, pero Electro aparecería en la oficina de Harry y diría que vino por lo que le quitaron, y eso era su red eléctrica que el diseño. Peter al verlo le gritaría a Harry que se fueran del lugar. Ambos saldrían corriendo a distintos lugares mientras que Harry se iba a otro piso de Oscorp. Peter se pondría la máscara y se dirigirá a la red eléctrica donde estaba Electro. Estos tendrían una pequeña conversación. Llegas tarde, hombre araña. Yo diseñé esta red eléctrica. Ahora voy a recuperar lo que me pertenece por derecho. Yo voy a controlar todo y seré como un dios para ellos. ¿Uno llamado Chispitas? Pero el hombre araña empezaría la pelea con Electro. Ambos pelearían brutalmente. Electro soltaba miles de descargas eléctricas al hombre araña, mientras que le daba golpes muy fuertes que harían que Electro se estampara con los tubos que habían en la red de electricidad. En un momento Electro, al no tener tanta energía eléctrica, empezaría a absorber energía de Oscorp, pero no se daría cuenta que el hombre araña habría roto una tubería de agua con mucha presión. Esta agua le caería a Electro dejándolo fuera de combate y sin posibilidad
posibilidad de levantarse, el hombre araña entregaría a Electro en una celda de Oscorp y estaría bajo vigilancia, el hombre araña se retiraría de Oscorp, y Peter regresaría a Oscorp y vería a Harry en un laboratorio empezando a hacer experimentos con un poco de su sangre. Peter diría que lamenta llegar tarde, Harry le diría a Peter que no se preocupe, que entiende que tiene que hacer fotos del hombre araña, ambos amigos empezarían a hacer una cura para Harry, harían varias pruebas de la cura y habrían hecho una cura con el veneno de araña y así logrando crear la globulina verde. Harry pondría la medicina en una inyección de la que usaba el Dr. Connors. Ambos amigos se verían y Harry procedería a inyectarse la globulina verde. Peter vería el cuello de Harry y vería que las venas que se veían mal empezaban a disminuir. Harry diría que se siente mejor, Peter diría que sigan haciendo esta medicina ya que vieron que sí les sirve y que estarían haciendo pequeñas dosis de la globulina. Ambos amigos se despidieron y Peter se iría a su casa y regresaría a la casa de su tía May. Pasarían 3 días y Harry empezaría a curarse de su enfermedad, y decía que ya se sentía mejor. Peter diría que se alegra por su amigo que ya por fin está curado. Peter se iría de Oscorp y se dirigirá a ver a Gwen. Mientras tanto Harry ya curado empezaría a dirigir Oscorp. Al final del día Harry estaría en su oficina, viendo lo que su padre le dejó y vería algunos secretos de Oscorp, como por ejemplo vería el accidente de Max, la transformación del Dr. Connors. Harry al ver esto quería buscar qué más secretos habían en Oscorp, pero sería interrumpido por una voz igual a la de él. Harry asustado tomaría su arma que tenía guardada en su escritorio y empezaría a buscar el intruso que estaba en su oficina. En un momento Harry se vería en el reflejo de su escritorio y vería que su mismo reflejo le estaba hablando, pero estaba cambiado, tenía apariencia muy distinta, su pelo tenía algo de color verde y se veía algo diferente. Harry asustado diría quién es, su reflejo diría que es él, pero que es una, saldría a otro piso y se tomaría unas pastillas para dormir. Solo pensaría que solo es el cansancio y estrés por ese día que había tenido. Harry estaría escuchando su voz por una semana, hasta que se dio el valor de enfrentar a su otra personalidad que por alguna extraña razón surgió después de inyectarse la globulina. Harry hablaría con su otra personalidad, mientras tanto Peter estaba en su casa y sacaría algunas cosas de su mochila y se daría cuenta que ahora tiene un traje nuevo y de color negro y con la misma araña de su traje rojo y azul. Peter desconcertado se pondría a pensar en qué momento tenía ese traje negro, pero al final se lo terminaría probando y cuando terminó de ponerse el misterioso traje Peter sentiría un poder bastante grande, pero antes de salir la tía May tocaría la puerta de la habitación de Peter. Empezaría a quitarse el traje, pero cuando se quitó la máscara el traje se retiraría por sí solo y se iría a esconder debajo del escritorio de Peter. Sorprendido se diría a sí mismo que es la melaza que Harry tenía en Oscorp. Le abría la puerta a la tía May, ella entraría a la habitación de Peter y tendrían una pequeña conversación. Peter se pondría nuevamente el traje negro y saldría a patrullar. En este transcurso Peter analizaría el traje negro y quedaría encantado con el traje negro, ya que notaría que el traje potenciaría sus poderes dándole mucho más fuerza, resistencia mejorada, telaraña ilimitada, velocidad mejorada y el sentido arácnido mejorado. Al siguiente el hombre araña habría detenido a unos cuantos criminales. Peter al detener los crímenes de la ciudad quedaría encantado con el traje negro, ya que vio que mejoró mucho para detener el crimen. Peter conservaría el traje negro pero no lo usaría todas las veces. Tomaría la decisión de ir variando de traje. Abro un paréntesis, la idea de que el simbionte hace malo a Peter surgió en una serie de Spider-Man de los 90 si no me equivoco. Anteriormente en cómics el traje negro no hacía malo a Peter, pero cuando salió la serie de los 90 se hizo la idea de que el simbionte hacía malo al portador, y esta misma idea fue plasmada en Spider-Man 3, así que en este universo Peter no se volvería malo al usar el traje negro. Ahora sí cierro el paréntesis, Harry estaría hablando con su reflejo y le diría que se unan y que le ceda el control. Harry no confiaba en su reflejo por su aspecto, le diría que lo deje en paz, y cuando se volvió a inyectar una pequeña dosis de globulina el otro Harry se iría nuevamente y le hablaría a Peter para que vaya a Oscorp. Peter llegaría en cuestión de minutos ya que estaba usando el traje negro. Al entrar a Oscorp unos guardias le dirían a Peter que Harry lo esperaba en el piso subterráneo. Peter iría rápidamente al piso subterráneo y se encontraría con Harry. Se encontraba haciendo mejoras a la armadura, mientras que otros científicos reparaban el deslizador. Harry vería a Peter y lo haría pasar. Peter ofrecería si ayuda a Harry, diría que si quiere ayudarle pase unas herramientas. Mientras esto pasaba diría Harry que se siente frustrado ya que la melaza habría desaparecido. Peter se quedaría callado ya que él es el responsable de que la melaza desapareciera. Solo diría que si no vio para dónde se fue. Harry diría que lamentablemente no, que pudo haber escapado por el drenaje o algún ducto de ventilación. Peter diría que ojalá y pueda encontrarlo.
Harry diría que por el momento se concentren en hacerle las mejoras al traje. Peter le daría prisa y harían las mejoras al traje, pero en un momento Harry se quedaría quieto y Peter preocupado se acercaría a él, pero este ya no era Harry, era el duende Peter. Al ver esto trataría de calmar a Harry, pero solo recibirá golpes de su amigo. Peter trataría de detener al duende, dándole golpes también, pero en un momento Harry tomaría el control y solo recibirá puñetazos de Peter. Este molesto empujaría a Peter y diría que porque lo estaba golpeando. Peter solo diría que él lo atacó de repente, pero Harry diría que solo se quedó quieto y para cuando abrió los ojos Peter lo estaba golpeando. Harry enojado correría a Peter de la Torre Oscorp. En esa misma noche Harry volvería a escuchar la voz del duende, así que este se acercaría nuevamente al espejo. El duende le diría a Harry que es lamentable ver cómo su mejor amigo lo traicionó. Harry solo se quedaría callado. El duende le diría que solo quiere ayudarlo porque sabe que en lo profundo de él le tiene odio al hombre araña por supuestamente haber matado a su padre y también tenía rencor por lo que le hizo Peter ese día. Harry diría que está en lo cierto y el duende le diría que le ayudará, pero antes tenían que hacer algo. El duende le diría a Harry que se inyecte el veneno de araña ya que eso lo potenciaría más. Harry diría que es peligroso ya que su enfermedad puede regresar. El duende diría que entonces aumente la dosis del veneno de araña a la globulina y que se pusiera el traje y activará el deslizador. Harry accedería a la propuesta del duende y bajaría al piso subterráneo y se inyectaría lo que el duende solicitó. Mientras Harry se transforma en el duende, el mismo sujeto que corría a Harry en la línea temporal original vería esto y activaría la alarma de Oscorp. La transformación de Harry al duende pasaría igual a lo mostrado de la película. Mientras esto pasaba, Peter habría salido a pasear con Gwen y la habría ido a dejar a su casa. Después de eso Peter iría a su casa, pero a lo lejos vería como algo volaba y estaba lanzando bombas calabaza. Este correría a un callejón y se pondría su traje rojo y azul. Este iría a donde estaba el responsable de esas explosiones y se daría la sorpresa de que se trataba de su amigo Harry. Este llamaría la atención del duende verde y diría que es lo que hizo Harry. Se daría cuenta que Peter es el hombre araña. Le diría que él lo obligó a hacerlo. Peter solo diría que se disculpa por lo que le hizo porque él lo atacó primero. Harry tocaría el tema de su padre y le dijo que él era el responsable de que muriera. Peter solo diría que también trató de ayudar a Norman Osborn, pero murió gracias a la globulina que él hizo. El duende verde atacaría por sorpresa a Peter. Ambos tendrían una pelea intensa en la que Peter se contenía porque no quería lastimar a su amigo, pero el duende le daría muchos golpes, haciendo que Peter se vea obligado a aumentar la potencia de sus golpes, pero no sería suficiente ya que el aumento de la dosis de la globulina habría hecho que Harry tuviera una fuerza bruta muy potente. Cuando Peter se bajó la guardia, Harry atacaría con múltiples golpes haciendo que Peter caiga al suelo. Este momento sería aprovechado por Harry y pondría en peligro a las personas, obligando a Peter a salvarlas primero. Mientras Harry escapaba, Peter al regresar a su casa estaría lastimado por los golpes de Harry, pero vería el traje negro en su armario y diría que no puede hacerlo sin ese traje. Tenía que derrotar a Harry con el traje negro. Mientras Harry regresó a Oscorp para aumentar más la dosis de globulina, haciéndose más fuerte. Ambos estarían pensando uno en el otro de cómo lo van a derrotar. Peter se pondría el traje negro y Harry se inyectaría más globulina haciéndose más fuerte y ambos solo se prepararían para el siguiente encuentro que tendrían.